buenas noches, señoras y señores. Como cada viernes les vamos a ofrecer lo peor de la semana, lo mejor de la semana, y vamos a empezar por el principio, por lo peor de la semana que nos trae nuestro compañero Juanma Pérez Noya. Buenas noches, Fernando. Pues evidentemente, como lo peor de esta semana, tenemos que destacar la agria bronca en el Congreso, en esa moción de censura en la que el Partido Popular decidió votar que no, se desmarcó de Vox y además lo hizo con unas palabras durísimas, con un ataque incluso personal de su líder, Pablo Casado, a Santiago Abascal. Señora Abascal, no es que no nos atrevamos, no es que nos hayamos rendido, no es que seamos cobardes. Lo que ocurre es que no queremos ser como usted. No somos como usted porque no queremos ser como usted. Así de sencillo. Señora Abascal, no le gustamos. Perfecto, entendido. Usted a nosotros tampoco. Usted ya es parte del problema de España y no puede ser parte de la solución que mi partido representa. Mientras nosotros llevamos 6 meses pidiendo una reforma legal y un pacto sanitario para luchar contra el coronavirus con eficacia, su única aportación ha sido Vistalegre y un autobús descapotable. Mucho ruido y pocas nueces, como todo lo que hacen ustedes. Sabe que la moción de censura es un mecanismo constructivo, así que lo que aquí se vota hoy es si usted está capacitado para ser presidente de la cuarta economía del euro y si su partido tiene la experiencia y la solvencia para liderar la nación más vieja de Europa. La respuesta ya era evidente y ha quedado aún más clara. No. Hoy Sánchez saldrá de este coso a hombros de los diputados de Vox y con su tendido ovacionándole. Vaya capote le ha echado y vaya bajonazo con el que remata la faena, señora Abascal. Quería cortar las 2 orejas del PP y ha acabado de monosabio de Pablo Iglesias. En estos 2 años como presidente del PP no he contestado a sus provocaciones, sobre todo por respeto a sus votantes, que en su mayoría han confiado siempre en nosotros, y también porque me resistía a creer su estrategia irresponsable y corrosiva para España. Pero hoy, por fin, ha quedado al descubierto. Esta moción no la dispara contra el Gobierno, sino contra el partido que le ha dado trabajo 15 años. Y lamento decirle que el tiro le ha salido por la culata. Hasta aquí hemos llegado. Pero ojo, Fernando, porque el ataque no se quedó ahí. Desde las filas de Vox, desde el propio Santiago Abascal, se muestran muy disgustados cuando el presidente de los populares nombró a ETA, nombró a cómo el Partido Popular sufrió el terrorismo etarra y dijo que ahora mismo Santiago Abascal estaba pisoteando la memoria de algunos de los atacados en el Partido Popular por la banda terrorista. No somos equiparables. Son muchas nuestras diferencias, tantas como la distancia que media entre el liberalismo reformista y el populismo antiliberal, entre el patriotismo integrador y el antipluralismo, entre la economía abierta y el proteccionismo autárquico, entre la vocación europea y atlantista y el aislacionismo, entre el interés general y el oportunismo demagógico. El Partido Popular es nuestro partido, pero no es nuestra patria. Nuestra patria es España. Y por nuestra patria, este partido que usted conoce bien y que a usted le conoce muy bien, ha pagado un tributo de sangre que ahora pisotean personas como ustedes. No sé cuál es su idea de patriotismo, pero ya no lo concibo como un insulto a los que dan su vida por la libertad de todos, especialmente cuando han sido tus compañeros. ¿De verdad no tiene nada bueno que decir del partido en el que ha militado durante casi toda su vida? ¿De verdad se va a dedicar ahora a repartir carnets de buen y mal ciudadano, como ha hecho Torra, como hace Otegi y como le hacían a usted? Eso se llama ingratitud y deslealtad, aquí y en Covadonga. Pues evidentemente, Fernando, muchos de los votantes del Partido Popular no entendieron las palabras de su dirigente. De hecho, a lo largo de todo el jueves, incluso parte del viernes, Adiós PP fue trending topic nacional. En redes pudimos leer, ya decimos, a muchos de los votantes despedirse del Partido Popular, de aquel al que habían apoyado durante muchos años, y asegurar que a partir de ahora apoyarán a Vox. Podemos ver incluso cómo Cayetana Álvarez de Toledo, una de las líderes más destacadas del partido hasta hace muy poco, de hecho era la portavoz en el Congreso de los Diputados, se desmarcó de Casado, dijo que su discurso le parecía correcto, pero no evidentemente el haber votado no en esa moción de censura. Ella dice que tendría que haberse abstenido y ella en particular votó que no por lealtad al partido. Incluso en redes llegaron a circular memes que comparaban a Pablo Casado con Pablo Iglesias. Nosotros hemos querido salir a las calles para preguntar a algunos de esos hipotéticos votantes del Partido Popular hasta qué punto están decepcionados y hasta qué punto se fragmenta la derecha y se plantean pasar su voto a Vox. ¿Tú crees que el Partido Popular lo lógico sería que votase a favor de esa moción de censura? Obviamente sí. Como vote no o se abstenga,
Mi voto definitivamente va a ir para Vox. Si tú estás criticando a un gobierno, tienes que ser consecuente y tienes que votar sí a favor de la moción de censura, definitivamente. Y soy del PP, pero sería de Vox. Estoy harta de este gobierno, ya es horrible. Vamos, yo sí que creo que me uniré a Vox. Tienen muchísimo complejo el Partido Popular. Pero la cuestión es intentar apoyar que nos arreglen la situación en la que estamos. No me parece nada lógico lo que hace el Partido Popular, ¿no? Debía de estar a favor, a ponerse con Vox y echar a Pedro Sánchez. Está perdiendo el propio PP. ¿Entendéis la postura del Partido Popular? No, para nada. Se le está haciendo un juego a Pedro Sánchez. Evidentemente, pues con esa postura tan blandita, digamos, que tienen y de no hacer una oposición real al gobierno, pues es la consecuencia que tiene. Entonces, si su partido no toma las medidas que considera pertinentes, pues bueno, pues a lo mejor voy más en consonancia con lo que está dictaminando Vox. Yo he votado al PP desde toda la vida y ya no sé ni qué hacer. Muchas gracias, Juanma. Como no lo vamos a dejar así, les vamos a ofrecer a continuación lo mejor de la semana, en lo que también tiene mucho que ver don Juan Manuel Pérez Noya. Adelante. Bueno, y la declaración de Warrington precisamente de lo que habla es de eso, de protección enfocada, que es proteger, cubrir a aquellos sectores de la sociedad que pueden ser particularmente vulnerables, singularmente los ancianos, también la gente con patologías graves, y caminar hacia la inmunidad de rebaño, es decir, contagiarse y acabar con todas esas, digamos, medidas que se toman, que son absurdas y que nos hacen caminar en una dirección errónea, como es el confinamiento, la distancia social, etcétera. Claro, ellos parten de una base. En este momento hay 1000 veces menos posibilidades que la gente joven llegue a la mortalidad que la gente mayor. Y que el confinamiento está resultando un auténtico desastre a todos los niveles. Y que dentro de ese confinamiento y dentro de ese desastre, pues resulta que los más perjudicados están siendo las clases trabajadoras y la gente más joven. Y claro, si uno mira a su alrededor la realidad que nosotros tenemos, los datos económicos que hoy se han hecho de las empresas y de los autónomos y ve hacia dónde caminamos, si continúan los confinamientos, realmente nos acercamos a un futuro absolutamente pavoroso. Entonces lo que ellos dicen es, oiga, si quienes están realmente perjudicados o son realmente las víctimas más propicias, desgraciadamente, son la gente mayor, protejamos a la gente mayor. ¿Qué no se podría hacer, Fernando, con los 1.000 millones que mensualmente se gasta el gobierno en ERTES? Si se hubiera dejado a la economía seguir circulando y ese dinero se hubiera concentrado en la protección sanitaria y en el acceso sanitario de los mayores de una manera inmediata, realmente estaríamos hablando de otras cifras. Aquí hicimos lo contrario. Aquí desprotegimos a los ancianos, les mandábamos opiáceos para que el último tránsito no fuera particularmente doloroso y se les abandonó por parte de la Administración, que es directamente culpable de las decenas de miles de muertos. Efectivamente, es decir, aquí se ha sabido y se seguirá sabiendo, irán saliendo las cifras, cómo la saturación llevó a obviar el estado real de la gente mayor en las residencias. Gente mayor que, por otra parte, había muchos de ellos que por su estado senil era difícilmente trasladable a los hospitales, pero que sí, si con ese dinero que hablamos se hubiera medicalizado de algunas formas las residencias, posiblemente su tránsito hubiera sido menos doloroso, menos angustioso y por lo menos habrían salvado bastante más personas. Con seguridad. Bueno, la consecuencia en términos sanitarios es que está habiendo una muchísimo menor atención a otras enfermedades que no sea el COVID-19 y lógicamente eso se traslada a las cifras de fallecidos. Hablábamos de que podemos estar en torno a una sobremortalidad por razones de corazón en torno a las 13.000 personas que no habrían sido atendidas por razones de priorizar el COVID-19 o en parte, y esto me parece también enormemente grave, porque las personas no confían en el sistema sanitario y piensan, bueno, pues que pueden contagiarse de algo que ha adquirido un carácter casi mágico. Sí, mucho peor. Es decir, es peor el remedio que la enfermedad. Han pensado durante muchos meses ir al hospital y entonces ha habido mucha gente que no ha ido. ¿Qué está ocurriendo con esta infravaloración del resto de las patologías? A corto plazo, que muchos de esos fallecimientos están entrando en la famosa cifra Momo de muertes por exceso respecto a otros años. Nadie nos dice, cuando nos están hablando de esas muertes, siempre las achacan el exceso a la COVID-19 y no tiene por qué ser así. Es decir, puede haber mucha gente en esos fallecimientos que otros años hubieran sido atendidos, que no han podido ser atendidos y que efectivamente
seguramente van a fallecer o han fallecido por una pobre, mala o ninguna atención. Y entonces ese es uno de los factores. Poníamos como ejemplo, aunque sea anecdótico, que en el último informe del mes de septiembre, creo que es, de Carlos III, del seguimiento semanal de las enfermedades transmisibles, datos concretos, la gripe, que el año pasado en julio, comparado con el grupo, la gripe este año no es es un dato simplemente anecdótico, pero la gripe del año pasado en julio a este año ha disminuido en teoría en un 78%. Es decir, ¿dónde están todos esos casos? Pues probablemente están dentro de ese grupo de exceso de mortalidad, que por otra parte debemos decir que si en el mes de marzo el exceso de mortalidad, Fernando, era de un 60, casi un 62%, ahora mismo estamos en un 10%, es decir, que las cifras en contra de lo que se nos dice se van reduciendo paulatinamente, se van reduciendo progresivamente. A mí me da la impresión de que lo que hay no es un problema sanitario, es un problema político. Es que ellos nunca van a reconocer que han ido por un camino del que ya no pueden o quieren, no lo sé, dar marcha atrás. Es un problema político. Es decir, cuando tú tienes a tus espaldas 60.000 muertos o 50.000 muertos o 35.000 muertos, si quieres que sean sus propias cifras, te das cuenta de que les va a ser imposible a un gobierno como este, que vive de la imagen, que vive del postureo, del día a día, reconocer que se han podido equivocar. Y lo que hace falta son debates abiertos que nos hablen de lo que se está diciendo por ahí o de cuáles son las posturas. Es un poco vergonzosa la postura de la Asociación Española de Pediatría al no pronunciarse, o de otros colectivos médicos, lo que han hecho a lo largo de la pandemia. El silencio cómplice o culpable supongo que les pesará en algún momento. ¿Qué hay de verdad o qué puede haber de verdad en esa relación que se apuntó en su momento entre la vacuna de la gripe y el COVID-19? Pues te voy a decir una cosa, no lo sabremos nunca, porque se han negado a investigarlo. El Hospital de Barbastro por 2 veces hizo un estudio, primero hizo el estudio, luego arrojó las cifras estadísticamente, y él lo que dijo fue, mire, hay 2 vacunas, el Chiromas y el Chiroflu, que se aplicaron aquí en Huesca, que son, por cierto, las mismas que se están aplicando ahora en Madrid. Y nos hemos dado cuenta que el Chiromas lleva un adyuvante que se llama polisorbato 80. Bueno, pues resulta que el índice de mortalidad entre los mayores que recibieron esa vacuna es 6 veces mayor por COVID que aquellos ancianos que no han recibido esa vacuna. Y él lo dejó encima de la mesa. Se inició un mínimo debate que no quiso o nadie ha querido seguir. Y estamos con la duda de si realmente la vacuna, que por cierto tenía una cepa que se puso por primera vez, una cepa que era de la gripe A, Kansas 2017, y no se llevó al hemisferio sur, y que ha sido muy sospechoso. Luego ya hay anécdotas, casos estadísticos, como lo que ocurrió en Italia, en donde la zona en donde mayor mortalidad hubo fue porque hubo unas campañas de vacunación masiva en los meses anteriores. Es decir, el problema, como el problema que hemos hablado antes, es que no se quiere debatir, ni siquiera se quiere plantear cuando sería muy fácil. Ahora se están descubriendo algunas cosas muy interesantes. Me decía hace muy pocas horas, precisamente el autor del informe Barbastro, que en Aragón va a utilizarse una vacuna que se llama Fluzone. Es una vacuna norteamericana. Bueno, esta vacuna norteamericana lleva un componente que es el ostifelato. Esta vacuna del ostifenol, como adyuvante, si tú miras en el registro de sustancias contaminantes, es artificial y altamente tóxica. Se utiliza para pesticidas. ¿Qué hacen una vacuna? Y en la hemeroteca traemos desde el diario El Mundo la noticia de que Johnson & Johnson detiene los ensayos de su vacuna contra la COVID-19 por la enfermedad inexplicable de un voluntario. Parece pues que las vacunas sí representan un cierto riesgo, sobre todo en su fabricación. No es la primera vez que un voluntario enferma de modo inexplicable. Acelerar la fabricación de la vacuna por razones de negocio o por razones políticas podría causar un daño mucho mayor que el que se pretende combatir. Cuando las farmacéuticas piden inmunidad a los gobiernos, sobre todo porque estos las están instando a apresurarse al margen de lo que es habitual, y Facebook impide cualquier noticia que no sea positiva hacia la vacuna y la censura, no se puede por menos que sospechar que aquí hay gato encerrado. Desgraciadamente, la noticia que dábamos procedente de Australia sobre la niña con parálisis facial por habérsele impuesto una dieta vegana a un bebé.
Los colectivos vegano-animalistas, siempre que surge una noticia de este tipo, argumentan que la culpa no la tiene la dieta vegana, sino los padres, que eran unos irresponsables y no sabían aplicarla. Esto pasa siempre, esto no es de ahora. Hubo otro caso hace poco en Italia y hay niños muertos. En el año 2000 la niña Areni Manuelian murió, 9 meses tenía la niña, y murió de una infección pulmonar severa grave por una dieta a base de leche de soja y de frutas. Los padres eran además frugívoros y murió. Hubo un juicio, hubo una condena de 3 años a los padres. Y la madre luego se suicidó, acabó su cuerpo en las aguas cercanas a Sarri. Otro caso en el año 2007, el niño Crown Shakir en Atlanta, también la Corte Suprema de Georgia les condenó a 3 años de prisión por homicidio grave involuntario, por crueldad infantil, no sé qué. Y el fiscal, esto es muy interesante porque la defensa dijo, no, la culpa... Nosotros somos veganos. O sea, la culpa es de las normas de la filosofía vegana. Y el fiscal dijo, ojo, aquí no me vale el cuento de somos veganos. El niño ha muerto porque no le dabais de comer y punto. O sea, ya está, de tontería. Y así sucesivamente. Esto lo saco un poco a colación. Hay otra niña también con raquitismo, ya de 12 años. Lo saco a colación porque en algunos programas de otras cadenas generalistas, a los tertulianos progres, o tertulianas la mayoría, les ha dado por decir que estos son leyendas urbanas, que no existen los casos. No existen los casos. ¿De qué esto? ¿Cómo va a ser? Por eso lo saco a colación. Esto está en la hemeroteca. Entonces, le echan la culpa a que no saben aplicar. O sea, que la dieta vegana es muy buena, muy natural, cuando sabemos que es todo lo contrario, es muy artificial, porque uno se tiene que alimentar a base de suplementos que no encuentran los vegetales. Esos suplementos son químicos y esos suplementos además que son artificiales, no naturales, porque ellos hablan de la naturalidad de su dieta, pues esos suplementos no son asimilables por el organismo humano al 100% como sí lo son los procedentes del medio natural, ¿no? De la carne, el pescado, las aves de corral, el marisco, los quesos, los lácteos, etcétera. Y además, en algunos de estos casos que he citado, los pediatras de Estados Unidos y de Canadá incluso vergonzosamente dicen, bueno, y las madres veganas que no puedan dar de mamar, o sea, a su niño pequeño, que tienen leche de soja, dicen. Cuando saben perfectamente que la leche de soja no sustituye a la leche de fórmula de ninguna de las maneras. O sea, y tenemos que soportar estas idioteces y tenemos que soportar que niños se mueran por la irresponsabilidad de unos padres y de una ideología progre que a toda costa se le quiere imponer al hijo. O sea, el hijo por narices acaba heredando la ideología del padre que no fue criado como vegano. Exacto. O sea, decidió de mayor de edad ser vegano por 1000 causas y al niño le impone ser vegano a riesgo de su salud. O sea, esto es algo... Y los jueces, o sea, que estas condenas son de vergüenza. Esto tenía que ser cadena perpetua. Pero están en la línea de lo políticamente correcto. La caza es garantía de sostenibilidad, como se dice ahora, y de equilibrio ambiental. Sí, bueno, quiero recordar un par de cosas. En primer lugar, España es el país que tiene la mayor biodiversidad de Europa. España y Portugal, la mayor. O sea, estamos por encima de Suecia, por supuesto por encima de Inglaterra, de Francia, de Italia, de Rumanía. Somos los que más tenemos flora y fauna y naturaleza virgen en toda Europa. En España es coto de caza casi el 90% del territorio nacional. Es decir, que si el 90% del territorio nacional es coto de caza y somos el país que más biodiversidad tiene de toda Europa, algo falla en el discurso. Desde luego. Algo no cuadra. O sea, ¿cómo es posible? Hay que recordar a la gente que nos esté viendo, a los telespectadores de esta cadena, que todos los parques nacionales del mundo, la inmensa mayoría, antes de ser parques nacionales, fueron cotos de caza. Así es. O reservas de caza. Y los que no fueron reservas de caza, como es, por ejemplo, en África, amplias zonas, se nos viene enseguida a la mente el Mara, Serengeti, un montón de sitios que no eran reservas de caza estrictamente a la usanza europea, cotos de caza, no se pudieron hacer
otras labores agrícolas o ganaderas por la mosca tsetse. Eso es. Pero en el resto del mundo, todo esto ha sido heredado de nuestros mayores y de nuestros antepasados porque eran cazadores y mantuvieron esa riqueza natural, empezando por Doña Ana, el coto de Doña Ana, y así todo. Entonces, el que ahora vengan a decir 4 urbanitas, pues siempre son 4, muy bien subvencionados y con un altavoz muy potente, pero son 4 que hacen mucho ruido y muy bien subvencionados. Acaban de darle a coleguitas, ecologistas en subvención, al WWF, a Sea Over Life, Amigos de la Tierra, les ha dado ahora mismo, esta semana el gobierno, 1 milloncito de euros casi. Qué raro. Por vivir del cuento, con la excusa de proteger la naturaleza. Bueno, y no han pisado el campo en su vida muchos de ellos. Bueno, pues hay que recordar que estos parques llegaron a nosotros porque eran cotos de caza, y muchos de los que fundaron estas asociaciones, el WWF, Sea Over Life, etcétera, eran cazadores. Incluyendo el doctor Rodríguez de la Fuente, que fundó ADENA, que fundó Sea Over Life, y que ahora debe de estar removiendo sus huesos en la tumba de ver cómo quieren sacar al ser humano de la cadena trófica. Es decir, en los parques nacionales, no en todos, porque aquí el problema que hay es que quieren generalizar, como la caza es muy mala, quieren generalizar la caza, prohibir la caza en todos los parques nacionales, y cada parque es un mundo. Exacto. Hay parques en los que evidentemente no se caza. En Timanfaya no se caza, en Daimiel no se caza, en Aigüestortes no se caza, pero hay otros parques como Cabañeros, como Monfragüe, que tienen ungulados silvestres, y esos ungulados silvestres básicamente hay que controlarlos. Estamos hablando de venado, de ciervo, de jabalí, también de macho montés, aquí en Guadarrama, animales que hay que controlar, hay que gestionar. ¿Y por qué hay que gestionarlos? Porque el ecologismo da un mensaje de no hace falta que el ser humano intervenga, la naturaleza se gestiona sola. Esto te dicen, y el ciudadano de a pie del entorno urbano va y se lo cree. Podríamos decir entonces, una cosa tan sencilla como la siguiente. Lo digo porque estos argumentos muchas veces están en boca de quienes dicen defender el medio y quieren defender a los animales. Entonces, habría que decir, si usted acaba con la fiesta nacional, acaba con el toro de Lidia y haría probablemente inviable las dehesas en las cuales viven muchísimos otros animales que son endémicos de la península ibérica, con lo cual se habría usted cargado una gran parte de la riqueza natural de la península ibérica. Tal cual lo ha dicho usted, don Fernando. O sea, 3 patas frágiles. Si uno acaba con una de las más importantes, el que tenga esa dehesa para ganado bravo, ¿para qué voy a criar toros? Si no los voy a lidiar, no los voy a vender. Me dedico a plantar patatas, quito las encinas, las arranco, patatas, tomates, agricultura o para zona de pastos. Y adiós dehesa. Y la dehesa no existe en ninguna otra parte del mundo. Gracias a eso, el jamón ibérico es de aquí y no lo puede criar nadie más, porque el jamón ibérico se alimenta de la bellota que tira la encina, que tira el alcornoque, y esa bellota no existe en China, ni existe en Estados Unidos, ni en Inglaterra, solo existe aquí. Los romanos dijeron, tenemos bosque mediterráneo, vamos a hacerlo así. Y claro, aunque te lleves el cerdo ibérico a otro sitio, no tiene la bellota. Y que es la clave de bóveda de todos los embutidos ibéricos. De esa maravilla. De esa maravilla, son los productos ibéricos. Entonces, nosotros tenemos una joya gastronómica aquí, pero además tenemos el medio donde se cría, y es también donde se cría el ganado bravo. Si no hay toro, desaparece la dehesa. Comentaba antes lo de la gallina de los huevos de oro, porque quizá a nivel biológico no sea tan importante que desaparezca un encaste, porque el uro se extinguió, ¿no? Quizá a nivel biológico no sería tan grave que desapareciera un encaste como es el toro bravo, y sí sería un drama biológico el que desapareciera el lobo. Sin embargo, a nivel cultural sería tremendamente desastroso el que el trabajo de más de 300 años de ganaderos, de unos encastes, de unas líneas de toro bravo que existen aquí y que son cultura, ¿no?, y patrimonio cultural nuestro, desaparecieran así por las buenas. Eso sin contar, como digo, lo de las dehesas. O sea, son inmensos, cientos de animales los que viven en las dehesas y que dependen de las dehesas y que no podrían vivir en otro sitio. Y en nuestra sección Desde Fuera, un titular que dice: unos
Padres causan daño cerebral a su hija por someterla a una dieta extrema vegana y ahora tendrán que pagarlo. Ha sucedido en Australia. Los médicos descubrieron que la niña tenía hematomas en el cuerpo, erupciones cutáneas, decoloración de la piel, estaba letárgica y tenía sangre de color oscuro en el pañal. Parece que estos son los efectos de la sanísima dieta vegana en un bebé. La pobre criatura ha quedado con parálisis cerebral de la que ya nunca se recuperará solo porque sus padres eran un par de anormales. No deja de ser llamativo que la juez les haya condenado a trabajos comunitarios durante 12 meses y de forma significativa a someterse a un tratamiento de salud mental. No obstante, la magistrada adujo la misericordia para imponer tan liviana condena. Como ven, las infamias judiciales no son privativas de España. Una vida destrozada, la de una niña inocente, gracias al fanatismo vegano. Lo dejamos aquí para pasar a publicidad, pero volvemos inmediatamente a seguir ofreciéndoles lo mejor de la semana. No se vayan y si se van, vuelvan pronto. Les dije que era corto, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos con lo mejor de la semana. Me estaba acordando de unas declaraciones de 2017 bastante controvertidas de José María Aznar, donde vinculaba el radicalismo y el terrorismo islámico al multiculturalismo y a la existencia de grandes bolsas de extranjeros en los países europeos. Choca porque él, en el caso español, fue quizá el mayor responsable de que eso fuera así. No hablo del terrorismo, sino de que existieran esas bolsas, ¿no?, de extranjeros en España, en muchos casos en las precarias condiciones que acabas de señalar, además. Sí, la verdad es que es chocante. Vamos a ver, si además es un musulmán en Marruecos, en Argelia, en Arabia Saudí, está, por así decirlo, en su medio natural, pues son países islámicos, de tradición islámica, está en su medio y seguramente en promedio es menos radical que cuando se va afuera, es minoría. La gente vuelve a sus raíces, ¿no? Yo, por ejemplo, viví 2 años en Estados Unidos y nunca había sido muy pro flamenco, nunca, bueno, no me desagrada, pero no era. Y de repente, pues te entran, oye, escuchas flamenco, escuchas sevillanas y notas algo fuerte dentro de ti, ¿no? Porque estás fuera, estás más desarraigado, ¿no? Pues aquí lo mismo, un choque cultural tan grande, es normal que haya una parte de esa población islámica que sea mucho más fácilmente radicalizable de lo que ocurriría en el propio Marruecos, ¿no? Que es un medio, entre comillas, natural, ¿no? ¿Qué pasa de verdad con esa especie de, no sé si es leyenda urbana o si tiene asiento en la realidad, de la población china? En 20 años se ha multiplicado por 10, pero las cifras que tenemos de la población china, ¿son ciertas o no? Me alegro que me haga esa pregunta, como dice usted. Yo creo que hasta donde yo sé, el INE es bastante riguroso, se escapa gente que a lo mejor ha llegado y no se ha empadronado, pero tiene medios de control relativamente buenos para que los errores en la población no sean muy grandes. Y además eso se ve, hay una forma de verlo, que es, se me ocurrió un día, ¿no?, que es por las muertes, ¿no? Las muertes sí se contabilizan bastante bien, ¿no? Claro. Entonces, si de repente en una comunidad se duplica el número de muertos de un año para el otro, no hablando de situaciones de COVID, ¿no? Es que habrá mucha gente, ¿no? Y yo no he detectado que eso suceda, ¿no? Porque sí que se dan también estadísticas de muertes por nacionalidad, salvo que esa leyenda urbana llegue hasta el punto de que si se muere una persona de cierta comunidad escondan el cadáver, que no lo creo, ¿no? O sea que yo creo que es un poco leyenda urbana. Lo que sí le digo es que las cifras de las tasas de afiliación de la Seguridad Social de los chinos son superiores en proporción a la de los españoles. En plena crisis eran superiores, ¿no? Por tanto, no es una comunidad, y en subsidios se ve. Hay listas, recuerda usted que se publicaron listas, por ejemplo, de ayudas al alquiler en la Comunidad de Madrid, también la Comunidad Valenciana, con nombres y apellidos, ¿no? Que eso dio lugar a ciertas controversias políticas recientemente. Bien, si uno veía la lista, por ejemplo, en Madrid, en la de hace 2 años, había 4.000 nombres, yo me la estudié varias veces, ¿no? Y más o menos a ojo fui viendo quién pertenecía a cierta comunidad, a la otra, ¿no? Por tipo de apellidos, nombres, y no había chinos. No sé si en 4.000 nombres había un chino, ¿no? Tampoco había nombres europeos, solamente había un nombre italiano que podía ser de una persona de origen argentino, ¿no? Europeos, digo, occidentales. Si había cierta gente del este, luego había personas sudamericanas, ¿no? Se veía, o hispanoamericanas, se veían los nombres compuestos, nombres de esos muy largos típicos de culebrón sudamericano, ¿no? Y desde luego había un nombre marroquí africano, ¿no? Llegando los ilegales a miles, resulta que no los pueden mandar a la península, los CIEs están cerrados o rebasados en cualquier caso, y están alojados en hoteles en donde también a su vez están hacinados. Y hay que recordar que se calcula que un 5% de ellos están o tienen el COVID-19. Es decir, la situación es verdaderamente de locos.
Bueno, ahí hay un silencio informativo absoluto, ¿no? Hace unos meses el número de contagios se confirmaba nada más llegar por parte de la Cruz Roja y, bueno, también por parte del propio gobierno canario. Ahora hay una opacidad y resulta realmente complejo acceder a esos datos, pero sí que, bueno, gracias a algunas fuentes de Cruz Roja, pues podemos confirmar que es así, que está llegando en torno a un 5% de estos inmigrantes ilegales están llegando siendo portadores del coronavirus. Y como bien también indicabais en vuestro vídeo, en vuestro previo, ¿no? También hay un gran número de embarcaciones que no llegan a ser interceptadas. Es decir, ante el aluvión ahora mismo de pateras que están viajando hacia el archipiélago canario o costas de la península, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en estos momentos no están capacitadas para frenar tal presión migratoria, y Frontex ahora mismo, que yo sepa, no está haciendo nada, porque también se negaba la presencia de remolcadores, de barcos nodrizas en aguas canarias, pero resulta realmente complicado explicar que un cayuco con más de 100 personas, como el que llegase hace unas semanas a la playa de los Cristianos en Tenerife, que parta, como dicen fuentes policiales, de Saint-Louis, de Senegal, que estamos hablando más de 1.300 kilómetros de travesía, que son algo más de 10 días y más de 1.000 kilos de combustible, pues eso resulta muy complicado de explicar. En las circunstancias en las que estamos, con unas Islas Canarias que están también en la situación en la que se encuentran las islas en este momento y cuyas cifras dábamos hace unos escasos minutos, ¿qué va a pasar con esos inmigrantes que están, repito, hacinados en habitaciones de hoteles? En muchos casos de hoteles, además, bueno, en fin, de lujo casi podemos decir, pero claro, están prácticamente también vacíos a su vez los hoteles. ¿Qué va a pasar con esos inmigrantes? ¿Los van a soltar en las Islas Canarias, en cada una de las islas que componen, o las islas a las que han llegado, Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, en fin, a las que hayan arribado en los cayucos? Porque no hay territorio para todos. Quiero decir que estamos hablando de cifras ya muy importantes y, claro, varios miles de ilegales en lugares tan pequeños puede ser una situación verdaderamente explosiva. Bueno, una situación como las imágenes que nos arrojaba hace unos años Lampedusa, ¿no? Es un caos total, ¿no? Lo que se debería de hacer con esta inmigración ilegal, que ya incluso la propia ACNUR reconoce que más del 70% no son refugiados. Más del 70% de estos inmigrantes que están llegando ahora mismo a Europa y a España no precisan de protección internacional. Lo que tiene que hacer el gobierno es llevar a cabo las correspondientes deportaciones. De esta forma vamos a conseguir acabar con este caos y vamos a conseguir también acortar un poco ese efecto llamada, porque el efecto llamada que ha perpetrado este gobierno en los últimos años, pues va a ser muy difícil acabar con él contundentemente, pero sí que hay que dar pasos ya, porque es que si no vamos a terminar muy mal, que como se ha dicho, aunque pueda sonar populista, pero es que realmente no lo es. África no cabe en Europa, y estamos hablando de las Islas Canarias. Las Islas Canarias, en aquellas, yo no sé si lo recuerdan quienes nos están escuchando, pero en las imágenes que nos dejaban el año 2006, esa crisis de los cayucos, cuando más de 60.000 personas entraban en un año en el archipiélago canario, pues a ver, sería realmente preocupante volver a ese capítulo, porque ahora mismo el escenario también es totalmente diferente. Estamos pasando por una pandemia y están llegando personas contagiadas, ¿no? a nuestro país. Echenique dice, y te referías a él anteriormente y a la señora Bramas, hace suyo también el discurso, que son refugiados que vienen de la guerra y del hambre. Refugiados no son, y es absurdo mantenerlo, porque se ha demostrado una y mil veces que no son refugiados de ninguna guerra, que solamente aquellos que vienen de Mali y vienen de Siria, los de Siria aquí no cumplen ninguna función, bueno, no tiene nada que ver con esta que estamos comentando concretamente, pero en términos generales, solamente en estos países hay guerra. Casi el 60% de los que están llegando proceden de Argelia y de Marruecos. Argelia y Marruecos no están en guerra y no son países que estén sufriendo hambrunas de ningún tipo, al menos no de una manera particular. Son países conocidos, cercanos a España, limítrofes, prácticamente con un estrecho brazo de mar por medio, y no se justifica en absoluto ese absurdo. Yo creo que cada vez la fractura es mayor entre el discurso políticamente correcto de estas fuerzas políticas y la realidad que los españoles ven día a día.
Vamos a ver, lo de Argelia y Marruecos es que también es totalmente evidente que España lo que está haciendo, este gobierno, se está rindiendo a un chantaje en el Magreb. Argelia con los hidrocarburos, que hace unas semanas también veíamos que el gobierno había cerrado nuevos contratos de gas con el gobierno argelino. Tampoco ha conseguido frenar eso. Es que esta gente son totalmente unos ineptos, ¿no? Porque aún habiendo cerrado unos nuevos contratos millonarios hace poco, todavía no se ha detenido la presión migratoria. Bueno, ¿y ahora qué va a ocurrir, no? Pues ahora Marruecos, que ya me ha llegado a través de fuentes en las fuerzas auxiliares marroquíes, ya se están movilizando las mafias porque el rey de Marruecos ya va a dar suelta también a la inmigración ilegal. Es decir, ya va a permitir, esas autoridades marroquíes ya van a comenzar a mirar hacia otro lado, porque ahora comenzará el chantaje por parte de Marruecos. Es decir, nos estamos rindiendo aquí constantemente a esta extorsión de estos países del Magreb, y así no vamos a acabar nunca con esta situación. Pues al revés, lo que estamos consiguiendo es que cada día pues sea más grave, ¿no? Lo que está ocurriendo ahora mismo en costas de Almería, en costas de Murcia, en costas de toda la zona de Levante, incluso ya Baleares, ¿no? Eso no había ocurrido nunca, ¿no? La presión migratoria en esa zona concentrada, eso no había ocurrido nunca. En el año 2018, cuando llegaron más de 60.000 inmigrantes ilegales a todo territorio nacional, las entradas eran totalmente diversificadas geográficamente y que por casi todas las provincias andaluzas se veían afectadas. En estos momentos, como todo el foco de esas salidas se sitúan en Argelia, pues la zona de Levante está sufriendo también una presión migratoria sin precedentes, y hay zonas como la de Murcia, como la de Cartagena, que no están tampoco preparadas. En el puerto de Cartagena se están viviendo situaciones realmente complejas que no trascienden a los medios de comunicación. La Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, amigos que tengo allí, con los que hablo casi cada día, me cuentan que está siendo muy complicado controlar, y también muy complicado controlar por la poca colaboración por parte de esta inmigración ilegal que está llegando a España. Se están viendo motines, se están viendo presionados porque no tienen tabaco, porque no salen a la calle, por diferentes motivos, y se están enfrentando a una situación bastante compleja que no está trascendiendo a ningún medio, y de la que el único responsable pues es este gobierno, ¿no?, que está permitiendo toda esta presión migratoria, todo este salvaje efecto llamada del que está siendo víctima ahora mismo nuestro país. Y en nuestra sección Desde Fuera tenemos hoy un titular de Europa Press que dice que el gobierno francés confirma que el profesor decapitado el viernes fue objeto de una fatua. Una fatua es un edicto religioso islámico. De modo que el asesino ejecutó una orden, lo que demuestra una vez más que una de las medidas que hay que adoptar es la de vigilar las mezquitas radicales. Allí se cuece la doctrina que concluye en la decapitación de un profesor, sin ir más lejos. Europa no se puede permitir la entrada masiva de población entre la que se cuentan estos sujetos como asesinos enloquecidos de los que estamos hablando. Europa no puede acostumbrarse al horror, pero Europa solo será capaz de sobreponerse si recupera su identidad, algo que tratan de evitar un buen número de gobiernos, el nuestro sin ir más lejos. Y esto ha sido todo por esta semana, amigos. No me digan que no ha sido entretenido. Les esperamos la semana que viene. Que pasen un buen fin de semana.